tardes, muy bienvenidos. ¿Qué mejor les puedo contar con este catarrazo que tengo? Que no sé si ha venido Carmen o ha venido Tomás, que va a bajar el ibuprofeno. Es de las pocas cosas agradables que les voy a poder contar hoy. Baja el precio del ibuprofeno. Porque les tengo que contar que sube el de los carburantes, que sube la luz, que suben otro montón de cosas. Bajar, lo que se dice bajar, muy poquito. Y además esta semana hemos conocido los datos del paro y todo el mundo ha dicho, ¡hala, qué buenos, qué bonitos, qué tal! Sí, pero usted cójase la gráfica y verá cómo desde septiembre esa gráfica ha ido cayendo un poquito. Hombre, claro, se crean empleos, la gente se afilia a la Seguridad Social, pero no en los mismos términos en los que lo estábamos haciendo la primera parte del año, digamos. Ha sido a partir de septiembre cuando las cosas han empezado a torcer. ¡Ay, qué casualidad! A partir de septiembre, cuando el señor Sánchez ha empezado a anunciar barbaridades, subidas de impuestos, subidas de las cotizaciones, palos a los autónomos, palos a las empresas, palos a todo el mundo, a los del diésel, arma un carajal con los coches, que claro, se han pegado un leñazo a la venta de coches diésel impresionante, que eso... ¿A quién le importa? Claro, o sea, 2 millones de empleos que viven del sector del automóvil entre los que producen los coches y los ensamblan y los de los componentes, pues total, ¿qué más da? 2 millones de empleos. Bueno, así hemos empezado el año mal, y peor no sé cómo va a acabar, porque aunque dicen en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o como se llame ahora, que somos unos catastrofistas, ¿se acuerdan? De lo del vaso medio lleno y medio vacío, ya empiezan otra vez a darnos. Pues bueno, vayan ustedes por ese camino y ya verán qué bien les va. De todas maneras, vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado con todos estos datos que han empeorado y qué es lo que nos espera para el año que viene, porque las cosas no pintan mucho mejor, porque además ya saben que la economía mundial se va a resentir y no creo que el doctor Sánchez sea una isla ahora en el mundo mundial. España se resentirá igual y si echas gasolina al fuego, más todavía. Pero bueno, vamos con todo esto y lo vamos a hacer enseguida. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, Carlos Cuesta y Luis Fernando Quintero, muy buenas. Feliz año. Igualmente. Os veo con vuestras voces, qué suerte. Os Sí, van a reconocer en casa, a mí no creo que me reconozcan. Sí, hombre, al señor Tomás. Hoy ni mi hija dirá eso de, está mi madre, porque ya ha empezado a hablar, ya ha empezado el programa y ya está hablando, pero no, hoy no creo que me... Por cierto, se me ha olvidado otra cosa que baja, que no es ninguna broma, aparte del ibuprofeno, la confianza del consumidor, y de ahí arrastran muchísimos datos de consumo, de venta en los comercios y de tantas cosas, pero bueno. Y la bolsa. Y bueno, dicho, déjalo. La bolsa. O sea, la bolsa no baja. la bolsa mejor La no bolsa hablamos. se la pega. La bolsa mejor no hablamos. Bueno, total, han salido los datos del paro, que son obviamente datos positivos en el sentido de que sí, de que se generan puestos de trabajo y de que se reduce el paro, pero... Por ejemplo, este diciembre último de 2018 ha sido el peor diciembre en los últimos 5 años. Digo yo que, en fin, como para alegrarse no será, ¿no? Y todo eso con el sistema que tenemos de asistencia financiera. Vamos a ver, es que aquí la gente se está haciendo un cacao mental de mucho cuidado, impulsado en gran parte por los políticos, por los mismos aquellos famosos de cuando alertáis de que viene una crisis que sois antiespañoles, que ahora estamos en la segunda parte. ¡Ay, cómo me lo has puesto! Mira, el señor Granado, que era... Lo más granado del gobierno, Octavio Granado, lo más granado del gobierno, el que dijo hasta la Seguridad Social le quedan 10 años. Bueno, pues ya se ha sumado al coro de optimistas antropológicos. Evidentemente vamos a tener sobresaltos, pero a mí me gustaría transmitir la idea de que a la hora de valorar la situación económica española no caigamos en la tendencia a pensar que estamos abriendo constantemente la puerta del apocalipsis. Yo creo que estos datos son un mal resultado, encarecen, dificultan la posibilidad de hacer pronósticos desfavorables sobre la economía española. Venga, a ver, Apocalípticos Unidos. Este es el mismo que decía que aplicar el salario mínimo interprofesional, subirlo, no iba a generar
la eliminación de puestos de trabajo y 2 semanas después dijo que evidentemente iba a Lo iba a destruir hacer. empleo, que, Y tres que después- era absurdo Y 3 negarlo. después el Banco de España le pegó un zasca en toda la boca sacándole la cuantificación de pérdida de empleos. Sí, no, espectacular. Pues el señor Octavio Granados, que es lo más granado del gobierno, y hay que decir que dentro de lo que cabe, de lo más potable que tienen, al menos en materia económica, sí es verdad que recuerda aquellos mensajes que oíamos del gobierno, o sea, en 2007, cuando se empezaba a poner encima de la mesa que los datos no iban bien, y a todo aquel que decía que venían mal dadas se le llamaba antipatriota. Ahora se habla de que los mensajes son apocalípticos. Es verdad que la situación, yo creo, a mi modesto punto de vista, no tiene nada que ver con aquella. No estamos, creo, a las puertas de una crisis como aquella, pero sí es verdad que los indicadores, entre otros los de empleo, lo que nos están hablando, y si cogemos las estadísticas y lo miramos, como bien has dicho, desde septiembre hasta ahora, o desde 2012 hasta ahora, vamos viendo cómo la tendencia, que es lo que importa en el empleo, es a la desaceleración. Esto unido a los mensajes que están lanzando organismos internacionales, unido a los mensajes que están lanzando organismos nacionales, entidades como los principales bancos españoles, que ya esta semana pasada en las portadas de los diarios económicos hablaban de que temían que llegase la temida, valga la redundancia, incertidumbre con los riesgos que estos vienen asociados, y de los que habla esa bajada de la confianza del consumidor. Pues la verdad es que la situación no es precisamente para tirar cohetes, o al menos no es para dar mensajes como los que ha dado el señor Granados diciendo que no se está abriendo la puerta al apocalipsis. La suerte que tiene el señor Granados y la suerte que tiene el Partido Socialista es que las cifras de las que están sacando tanto pecho, las buenas cifras en el empleo, aunque la tendencia sigue siendo negativa, son gracias a que no se ha tocado ni un punto ni una coma de la reforma laboral que puso en marcha Fátima Báñez, y que hasta hace 6 meses lo que hacía era generar un empleo absolutamente precario, malísimo, fatal, y ahora resulta que es el empleo fantástico, estupendo y maravilloso. ¿Por todo qué? indefinido. Porque el que ha cambiado es el inquilino de la Moncloa. Rafa, simplemente, claro, es que esta gente habla en términos, por mucho que ellos sean economistas y tal, hablan en términos políticos. Entonces, claro, cuando él mismo nos está diciendo, claro que está ocurriendo algo, pero no es el apocalipsis, nos acaba de abrir un pedazo de abanico que de ahí podemos elegir qué es lo que está ocurriendo, porque él ni siquiera lo ha negado. Es decir, evidentemente no estamos en el apocalipsis, hasta ahí habíamos llegado, ibas caminando por la calle, no veías llamas debajo de tus pies, vale, pero más allá de las tonterías, estamos en una situación de desaceleración. Y simplemente para que la gente se haga una idea. En el año 2016 estábamos con crecimientos del PIB del 3,2. Hemos pasado 2017 a crecimientos del 3, 2 décimas menos. Y en estos momentos lo que está marcando como media anticipada o improvisada del año 2018 es el 2,6. Todavía no están los datos cerrados. Bueno, pues hemos pasado en 2 años del 3,2 al 2,6. Si en un año como el 16 creábamos 500.000 puestos de trabajo, pues es bastante sencillo calcularlo. Por una simple regla de 3, 70.000, 80.000 empleados se van a crear menos. Si para él esto no es el apocalipsis, sobreentiendo que tiene mucho que ver con el hecho de que él tiene el sillón asegurado. Pero para los 70.000, 80.000 que no encuentren puesto de trabajo, a lo mejor sí es el apocalipsis. Bueno, y Pues estamos tonterías las diciendo justas. que puede acabar el año en 2006, que no lo sabemos, pero la señora Calviño ya ha 2,6, dicho sí. que va a revisar las cifras de sus propias previsiones para el 2010 y para este ya 2019. Y es que cuando hablamos de que del 3,2 pasamos al 2,5 o 2,4, no estamos hablando de unas décimas. En porcentaje estamos hablando del 25, del 30%. No, y luego ya hay factores ya más cualitativos. O sea, todos sabemos qué ocurrió después de la crisis. Nosotros hemos tapado unos enormes boquetes con paladas de deuda. Ahí hemos tenido 2 tipos de ayudas. Una, la del Banco Central Europeo, para tapar ese tipo de boquetes, echándole más deuda al fuego. Y luego hemos tenido una causa real de salida de la crisis, que ha sido la exportación. Bueno, pues vamos a cómo se está comportando en estos momentos la exportación dentro del PIB español. Anda, resulta que nos encontramos con que 2016 estaba en positiva la contribución de la demanda externa al PIB. En 2017 pasó de estar prácticamente en un punto a estar en una décima en el 17, y en este momento está marcando negativo prácticamente medio punto, menos 0,4. Es decir, de los 2 factores que nos ayudaron a salir de la crisis, el uno no depende de nosotros, depende del BCE, y en estos momentos tenemos una competencia tremenda por parte de Estados Unidos de subida de tipos. Es decir, ya nos podemos ir acostumbrando a que la ayuda excesiva va a desaparecer, porque no se puede mantener, porque tienes que quitar los quantitative easing, etcétera, etcétera, porque no se puede seguir amamantando la economía, porque de algún sitio tienes que sacar el dinero. Y el factor que sí que dependía de nosotros no es que ya no sea factor positivo, es que en este momento su contribución es negativa al PIB.
Entonces, a partir de ahí, señor Octavio Granado, me puede usted dibujar el TVO que usted quiera, hacer chanzas, hablar del apocalipsis, de las tonterías que a usted le dé la gana. Pero lo que está marcando los datos económicos y estos que yo estoy leyendo están sacados de la página web del Ministerio de Economía, con lo cual deduzco que no deben ser muy distintos de los que él ve. De lo cual, segunda deducción, él está mintiendo. Nos están engañando, como Bueno, no, siempre. si tampoco tontos no son, y me imagino que sabrán lo que se nos puede venir encima. Acordaos que durante los años en los que empezó a crecer bastante el empleo, en los que esa demanda de productos, en los que las exportaciones estaban aportando mucho al PIB español, estábamos diciendo que sí, que efectivamente la balanza de exportaciones nos estaba favoreciendo, pero que al mismo tiempo estábamos creciendo gracias a unos famosos vientos de cola que nos acompañaban, precio del petróleo, el Banco Central Europeo. Hablamos de que nuestro sistema económico tenía cogido alfileres y no se estaban yendo porque esos vientos de cola iban a favor y no en contra. Si de repente empiezan a ir esos vientos de cola en contra y nos encontramos con que nuestra economía tiene una deuda que antes estaba en el 30-40%, ahora la tenemos en el 100% y que el déficit es estructural y que no lo quitamos, ¿qué sucede? Pues que cuando vinieron mal dadas en 2007-2008, teníamos el margen de la deuda y teníamos el margen del déficit. Ahora mismo no tenemos ni el margen de la deuda ni el margen del déficit. Como empiecen a venir mal dadas, no tenemos respaldo. Estamos ya con la pared en la espalda. Chasis. No podemos hacer nada más. Bueno, y el dato que yo os daba, que parece que a nadie le importa, la confianza del consumidor. Sí. Es No, que la es que este es confianza un del indicativo de lo consumidor que se nos está viniendo está encima. en los niveles más bajos de los últimos 2 años. Y esto quiere decir que los ciudadanos pues tienen una valoración de la situación actual mala y de sus expectativas peores. Ya Hombre, está, es si que es así. allá donde miras el sistema energético, los precios hablabas de que se nos va a subir todo, ¿no? Es que los precios de los consumos energéticos, electricidad, gas, etcétera, nos van a subir, pero es que ¿qué tenemos encima de la mesa? Si las únicas propuestas que hay son de que todo sea renovable, de que quitemos la nuclear, de que quitemos los hidrocarburos, es decir, de que encarezcamos al doble o al triple la factura de la luz. ¿Qué tenemos encima de la mesa para el tema del empleo? Estamos en desaceleración y resulta que las únicas propuestas que tenemos es volver a la ultraactividad de los convenios colectivos, a que los sindicatos vuelvan a mandar y a quitar todas esas virtudes que han hecho que crezcamos en el Y empleo. Es decir, cotizaciones más altas e impuestos más altos. las cotizaciones O sea, para los ayudando al autónomos. empleo. Hay dos Es cosas. cargarte Ayudando al o sea, empleo. romper por la mitad el sistema productivo, cualquier tipo de incentivo que tendrían las empresas para venir a España, y es que además el sistema laboral, que lo flexibilizaste un poquito, lo has vuelto a mantener rígido. Quiere decir, es que has puesto la situación para que El otro nos día partamos por la me mitad. mandaron un meme, tapen todos los oídos, porque era un chiste sobre Navidad, tapen los oídos a los niños, pero venía una foto de Papá Noel y ponía, si alguno pone en duda la existencia de Papá Noel, recuérdeles que hay gente que cree en el socialismo. Bueno, pues vamos a la realidad. Vamos a ver, es que por muchas cosas que digamos, y estamos venga a dar datos, y estamos diciendo, tú mencionabas el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza de la industria en medición acumulada interanual ha pasado de estar en positivo en un punto peor todavía, a estar está en en negativo 2 décimas. Entonces, es que todo está marcando lo mismo. Pero vamos ya directamente a una cuestión de puro sentido común. Vamos a ver. Si evidentemente los datos marcan lo que marcan, si el propio Octavio Granado, que puede ser la persona que independientemente de que nos mienta la cara con una cara dura espantosa, por lo menos sabe de lo que está hablando. Y él no es capaz de negar que hay una desaceleración. Por lo tanto, hasta ahí todos de acuerdo. Y en ese momento no se le ocurre a este gobierno otra cosa que negociar sus presupuestos con unos entes intelectuales macerados en economía pura, como son los separatistas, como es PNV, como es Podemos, como es Compromís, como es etcétera, etcétera, ¿qué resultado va a tener de los presupuestos? Bueno, pues Tarda y Echenique, eso Bueno, es lo ahora- que están haciendo. y esos Ahora vamos a ver presupuestos. si eso es posible o no. claro, y esos presupuestos lo único que llevan es un gasto disparatado cuando vas a tener más dificultades para financiarte. Trabas a la creación de empleo porque están reformando de tapadillo y pese a las promesas que les hizo Nadia Calviño, están transformando el mercado laboral y lo van a endurecer. Impuestos por todas partes, impuestos al diésel, al transporte, a la actividad financiera. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Es que ya es una cuestión de sentido a las común. empresas. Bueno, no os adelantéis que vamos a tener tiempo para hablar de lo que nos espera en 2019, si es que va a haber esos presupuestos, qué posibilidades hay de que se puedan aprobar y qué llevan dentro, porque ese es el problema. Mientras tanto, Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Con un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés! ¡feliz año nuevo!
¿Has pedido ya un deseo para inaugurar el año? Espero que sí, porque ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en el Corte Inglés, con Feliz 2019. Una selección de ofertas irresistibles para empezar el año mejor que nunca o prepararse para recibir a los Reyes Magos, como un smartphone Samsung Galaxy S8 de 699,90 a 389,90 euros, un smartwatch Samsung Galaxy Gear S3 Frontier de 279 a 189. No lo olvides, hasta el 5 de enero te espera una oportunidad única con Feliz 2019 en el Corte Inglés. Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en el Corte Inglés, con ofertas irresistibles, como un smartphone Samsung Galaxy S8 de 699,90 a 389,90 euros. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2019 en el Corte Inglés. Bueno, más o menos hemos centrado que en 2018 ya ha empezado a verse claramente en las cifras que las cosas van peor. No vamos a hacer ningún apocalipsis, no se trata de hacer ningún apocalipsis, se trata de dar los datos y los datos solo tienen que coger las curvas y ustedes lo saben. Y si no fuera así, ¿por qué la señora Calviño va a rebajar su previsión de crecimiento ya en los primeros días de enero? Y si no fuera así, ¿por qué Bruselas nos está obligando a hacer un recorte de golpe de 16.000 millones? ¿Porque piensa que lo podemos pagar o porque piensa que no? Exacto, entonces, yo creo que el 18 está claro que las cosas han ido como han ido, pero aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar en 2019? El presidente del gobierno insiste un día y otro día en que va a presentar esos presupuestos. Ahora en enero, ya estamos en enero, a ver si va a ser como lo de Franco, que empezamos por verano y ya vamos por enero. Pero bueno, vamos a darle todavía el beneficio de la duda de que todavía enero acaba de empezar y a lo mejor es posible que lo haga. ¿Para qué? No sabemos, porque no parece que haya mucho consenso de aprobación entre sus grupos, o por lo menos se lo van a poner bien caro, si lo hacen. Entonces, el hecho de que no haya presupuestos por un lado, vamos a ver las dos variantes. Si hay presupuestos, ¿a dónde nos lleva eso? Y si no hay presupuestos, ¿qué creéis que puede pasar? Se prorrogan los de Rajoy y ¿eso qué significa? O sea, primero, que el señor Sánchez, oye, mira por dónde en esto acierta y va a presentar los presupuestos. Otra cosa es que se aprueben o no. Los presenta... Eso es prerrogativa suya, los presenta si quiere. Claro, pues vamos a suponer que los presenta, que intenta que haya en el debate de totalidad no se los devuelvan. ¿Eso lo veis posible? Que lo presente yo creo que sí, que presentará. Eso es cosa suya. Cosa distinta es que se vaya a aprobar. Y para mí el kit de la cuestión está en si no se aprueba, ¿qué pasará? Porque aquí hay una corriente que piensa que si no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, terminará convocando elecciones. Yo estoy convencido al 100% de que existiendo esa figura que tanto le gusta del Real Decreto Ley, intentará mantenerse como buenamente pueda. El señor de la Mareta le preocuparía que le pusiera un tiburón delante de la playa, porque eso ya sí que le fastidiaría. A lo mejor se va por la perra o yo qué sé. Pero el otro le da olímpicamente lo mismo. Otra cosa es que eso muestre un clima político que le puede llevar a tener que adelantar las elecciones. Pero eso es otra historia, es decir, no sería por el factor de los presupuestos. Él duerme tranquilo y feliz porque él es presidente del gobierno y le da lo mismo tener presupuestos que no tenerlos. Es decir, para él lo importante es seguir ahí, en la poltrona. Es tener el Falcon en la puerta aparcado y tener acceso a... Sí, todo eso yo lo comprendo, pero te encuentras con que no tienes nada que ofrecer, empieza el juicio del proceso. Pero si no ha hecho, Carmen, no ha hecho nada porque no ha podido hacer nada. Podemos no quiere oír ni hablar. Bueno, se va a 100 días, pero seguro que es capaz de volver. Si ve que la cosa se pone... Ya le ha dicho que lo de los alquileres no se lo aprueba, claro, que los presupuestos no sé qué. La renta mínima no va a poder salir de ninguna de las maneras porque no hay hueco presupuestario. Cuidado, porque si no tienes ni a los independentistas ni a Podemos, sí, para nosotros sí. Las mejores noticias es que sigamos como estamos, que no se toque absolutamente nada. No, que sigamos como estamos, perdona, que en marzo haya elecciones, que yo todavía estoy ahí con el del Pino luchando. Y para el piloto del Falcon, que está el pobre, que le va a dar una hernia. Hombre, pero trabajo no le falta. Todavía es posible. Lo que pasa es que a 280 euros el viaje, yo creo que no le va a salir muy rentable. Hasta la segunda semana de enero, por lo visto, segunda o tercera, es posible todavía convocar elecciones en marzo. Para convocar en marzo, segunda. Sí, para convocar en marzo. Y si no, ya tiene el problema de que le salta
no marcaría el plazo necesario frente al 26 De mayo. que es cuando se celebran las municipales y autonómicas. Y entonces ya no podría pisar ese plazo de 2 meses intermedio y tendría que irse hasta el octubre. Superdomingo. Entonces, vamos a ver, aquí Pero que no va a haber Superdom, pero os veo muy optimistas, que No, 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 que si la historia que no es una es- no, estamos Ah. hablando de las No, posibilidades. vamos a ver, Sí, sí. el tema económico a él le preocupa lo justo y esto no es opinión, es información directa de algunos de los que están recibiendo en estos momentos las consignas suyas. Es decir, si salen los presupuestos que él quiere, le suaviza el tema más que con el independentismo, más que con el separatismo, Podemos. con Podemos, que es el gran miedo que él tiene. Es decir, en estos momentos él sabe que él ha bebido de 3 vasos. Uno que es cada vez más pequeñito, que es el del socialismo, cada vez está más destruido. Otro vaso que no es un vaso suyo, pero que es aliarse y coaligarse con los golpistas separatistas catalanes. Y el siguiente gran vaso del que puede beber es de tener contento al electorado de Podemos, uno, porque de esa manera le roba, es decir, él queda como el podemita real y le roba voto, y dos, además, no tiene disculpa a Podemos para no darle el apoyo en caso de una alianza. Son los 3 focos de los que bebe. El foco del socialismo puro cada vez está más pequeñito, por motivos obvios. Es decir, ver a un presidente que no está preocupado de nada, más que de ponerse un bañador y tirarse con unas vacaciones de 15, 20 días seguidos, como si fuese un crío de 8 años, pues evidentemente no te trae votos. El segundo lo tiene en pie de guerra, que es el separatista. Y espérate que todavía no ha empezado el juicio. Exacto. Y además todas las presiones que ha efectuado sobre Fiscalía y sobre el Tribunal Supremo le han salido rana, No salido gracias mal. a Dios. Entonces ese foco sabe que va a tener ahí un incendio de mucho cuidado. Por tanto, no le interesa esperar hasta la famosa fecha de la sentencia por el golpe de Estado del 1 de octubre. Y el tercer foco es el podemita. Ahí es donde entra, pero de forma indirecta, el tema de presupuestos, que es lo que a él le preocupa. Si él no consigue sacar adelante lo que llaman ellos medidas sociales, es decir, medidas que nos arruinan el bolsillo para nada y tirar el dinero por la ventana, él no va a tener contento al electorado de Podemos. Resultado, sabe que Podemos le va a hacer una campaña en contra, va a decir que no ha servido para nada el PSOE y que por lo tanto todos los votantes que quieran ese exceso de gasto se tienen que ir a Podemos. Esa es la parte que le preocupa, pero no le preocupa por una cuestión económica. O sea, a este señor, como si se nos cae encima el tejado de la casa en materia económica, le da lo mismo. Lo que él sí está vigilando es que sabe que se le abre un flanco complicado con el tema social. Él ha vendido que iba a sacar un montón de medidas sociales, la dotación presupuestaria para la independencia, el incremento del SMI, etcétera. Tendrá que sacarlas por decreto, ¿vale? Algunas las conseguirá sacar, pero cuidado porque en otras lo que le van a hacer, y él lo sabe perfectamente, es que en la tramitación parlamentaria de esos decretos de gasto, lo que va a hacer Podemos es entrar en una subasta. Y decir, ¿cuánto decía usted el SMI? ¿900? Pues le digo yo que en vez de 900 tienen que ser 1.200. ¿Cuánto decía usted de dotación presupuestaria para la dependencia? ¿1.200 millones? Pues le digo yo que son 2.400. Entonces va a entrar en una subasta que de nuevo le va a desgastar en voto. Esa es la preocupación del señor de la Mareta. De todas maneras, si nos fijamos un poco en las encuestas que hemos estado viendo estas semanas atrás, que ha habido, por decirlo mal y pronto, 800, sobre todo de la opinión sobre los asuntos de interés en estos días. Si uno miraba la opinión de los españoles sobre la polémica por la exhumación de los restos de Franco, uno de los grandes caballos de batalla, al margen de la economía, pero uno de los grandes caballos de batalla del señor Sánchez, quienes más de acuerdo estaban con la política de Sánchez eran mayoritariamente los votantes de Podemos, no los del Partido Socialista. Bueno, teniendo en cuenta que el 80% decía que le importaba un pito. Una higa, pero, O sea. pero de los que decían que les parecía muy bien eran todos votantes de Podemos, no del Partido Socialista. Del tema del SMI, exactamente igual. O sea, de las medidas que está banderando el Partido Socialista, en estas encuestas lo que hemos estado viendo es que recibe el apoyo mayoritario del votante de Podemos. Es el votante de Podemos el que le está apoyando en estas medidas, no el votante socialista. A Hombre, ya lo hemos visto en Andalucía. va vaciando y este es el escenario. Pues esta es la cuestión, o sea, si se encuentra con este papelón de que Podemos le presiona, el PSOE no está con él, porque los varones no paran de decirle cosas, ya Paje ya no sabe dónde ponerse la bandera de España para enseñarla, que sale así en todas las entrevistas, enseñando la banderita y tal, entonces están de él hasta el moño, entonces todo eso cómo se va a reflejar en las encuestas y cómo se está, claro, aparte de lo de ayer de Tezanos, que eso no hacemos ni caso, ya nos reímos y ya le hacen memes, ¿no? Porque sigue todo el mapa de España todo de Todo rojo y el todo líder rojo. mejor valorado, Pedro Exacto, Sánchez. bla, bla, bla. Curiosidad. Ya, pero luego las otras encuestas son las que dicen que la derecha gana por goleada a la izquierda, o sea que... Entonces, alguien le tendrá que estar diciendo, vamos a ver, lo de Tezanos yo no sé lo que te le estará contando, si la verdad o la mentira, pero si Tezanos le contara la verdad, cuanto más tiempo pasa, y es verdad, Pero... o sea, cada encuesta que sale le va peor a la izquierda. Entonces, cuanto más tiempo pase en Moncloa, bueno, pues sí, él se lo pasará fenomenal,
pero va a destruir el PSOE, que va a quedar en el PASOK. Pero si y eso le en- importa una higa al Ah, señor bueno, vale, Sánchez. pues sí, bueno, sí. vale. Si Si al luego le señor corren a Sánchez le gorrazos dicen, en su partido, pues cuanto no me más importa. tiempo, ya estamos cada vez perdiendo más gente. Y si convocamos elecciones, cada vez vamos peor. Pues dice Sánchez, "Bueno, pues me aguanto hasta el final, hasta el último día que pueda. Pues si Se no, cruza, si sí. si me puedo estar un año más en la Moncloa, mejor que no estar un año. Se Y cruza a lo la línea mejor de en no el próximo retorno. año arreglo algo. Claro, como él vea que ha cruzado la línea de no retorno y que no solamente se cada vez le va a ir peor, sino que ya no tiene margen para poder gobernar, entonces es evidente que se va a quedar con la perrica turca ahí dentro, el Aguantar. Superpuma y Ahí el la, Falcon. ahí la única Claro. solución es que le hagan una como la que le hicieron a Rajoy, que de repente Podemos quiera buscar apoyos para montar una moción de censura, pero yo creo que no encuentran mayoría ahora para quitarle en medio. No, y además- no van a votar Ciudadanos y PP. Y Podemos sería el último que lo haría, porque como tú mandes en estos momentos España a elecciones, posiblemente el que más sufre sea Podemos. Sí, Entonces, desde luego. vamos a ver, si él se da cuenta de que ya no tiene posibilidad de ganar las elecciones, iremos hasta el final. El final, oye, puede ser hasta prácticamente verano de 2020, o puede ser, si ve algún resquicio de posibilidad electoral, de mejorar un poquito los resultados, pues octubre de 2019, que es lo que se estuvo barajando desde el primer día. Pero cuidado, porque ahí hay otro deadline, otra línea cronológica importante. Vamos a ver, él está manteniendo un doble engaño. Por un lado con los separatistas, porque sabe que lo que está negociando en el fondo no va a poder cumplirlo porque no va a tener mayoría para reformar la Constitución, pero también con la gente de Podemos. O sea, las conversaciones que está manteniendo Nadia Calviño en Bruselas empiezan a ser ya un tanto irritantes para la gente de Bruselas. Y le están dejando muy claro que no es que no se crean los presupuestos, sino que literalmente esperan no tener que llegar a comprobar que no se lo han creído. Esto significa que si no quieres que haya una especie de escándalo a partir de septiembre, octubre, porque se ve que las cifras de descontrol del déficit son excesivas, posiblemente tengas que cortar la ejecución previamente. Si tú tienes que paralizar la ejecución de gasto hacia junio, julio, el escándalo y la tensión con Podemos va a ser brutal, porque evidentemente toda España va a tener la fotografía perfecta de que todas las promesas de gasto que se realizaron en falsete y que se realizaron única y exclusivamente con el compromiso, con el motivo de engañar a los votantes de Podemos, engañar a Podemos, etcétera. Y él sabe perfectamente que eso le puede provocar una quiebra de su votante más social y más de gasto, de muchísimo cuidado. Entonces, cuidado, porque la presencia que va a tener Bruselas, que no ha querido reventar los presupuestos, no ha querido hacer una escenografía como la de Italia, porque es verdad que nuestra situación no es la de Italia, pero no ha dejado de supervisarles y no les va a dejar en paz, y ese mensaje ya se lo ha trasladado. Y como ellos vean un exceso de gasto, que es lo que va a ocurrir, y una paralización de los ingresos por debajo claramente de lo que se ha previsto, que es lo que va a ocurrir, va a llegar un momento en el que no van a querer poner en peligro la ejecución de ese presupuesto y el déficit, y te van a obligar a tener que cortar los gastos en mitad de camino. Bueno, pues vamos a ver entonces en el supuesto, vamos a hacer primero una pausa, pero vamos a ver después en el supuesto de que efectivamente saque o no saque los presupuestos, prorrogue o no los de Rajoy, estáis los dos en que va a hacer decretos. Esos decretos, ¿a dónde nos pueden llevar? ¿Qué papel va a jugar ahí Bruselas y Calviño, si es que juega alguno o ya está mediatizada también? ¿Y a dónde nos puede llevar eso en un momento de desaceleración, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos? Aunque bueno, los datos de ayer han tranquilizado un poco a los mercados, y también los de China, que también se había pegado un buen sopapón. El Euribor a 12 meses, el índice con el que se calculan las cuotas de la mayoría de hipotecas variables en España, marcó en febrero su mínimo histórico en el menos 0,191%. Después inició una tendencia alcista que le llevó en septiembre a encarecer las hipotecas por primera vez en 4 años. Bien, pues esta tendencia se ha acelerado en diciembre con un repunte de 0,061 puntos hasta el menos 0,129%, que es la mayor subida interanual desde mayo de 2014. Las hipotecas a las que les toque revisión subirán, por tanto, por cuarto mes consecutivo, algo más de 3 euros de media al mes o 38 euros al año. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que saque por decreto algunas de las cosas para contentar a Podemos? ¿Qué cosas serían esas? ¿Qué coste tendría? ¿Y a dónde nos llevaría esta forma de gobernar
Porque bueno, al fin y al cabo el SMI toda la vida se ha hecho ha cogido el gobierno, no un 22,3%, pero es independiente, o sea, el SMI no tiene nada que ver con, siempre se ha hecho por el último Consejo de Ministros, hace un decreto, entra en vigor en enero y pum chim pum, vale. Pero no, digo medidas importantes de gasto para, en fin, para Medidas tener importantes, tranquilo a Pablo Iglesias, vamos. medidas importantes de gasto, y para mí las más peligrosas que puede ir aprobando por Real Decreto, y así han dicho que lo quieren hacer, la de la reforma laboral, la derogación poquito a poco de la reforma laboral. Yo personalmente esas son las que más miedo me da. Luego, ¿pero puede subir los impuestos por decreto? ¿Puede hacerlo de En la teoría- subida máxima de las bases máximas de cotización, el 7%? ¿Todo eso se puede hacer por decreto? A ver, en teoría había un mandato constitucional que decía que los impuestos tú no podías modificarlos por decreto, que tienen que pasar por trámite parlamentario. Que son leyes. Claro, el problema es que es verdad que al final la propia doctrina constitucional, a raíz de lo que ocurrió en el año 96, etcétera, ha acabado admitiendo que si son modificaciones que no tocan el grueso de la ley, sino que simplemente tocas un poquito la base, un poquito los tipos, no te lo acaban tumbando. Entonces, como de lo que estamos hablando es, en la mayor parte de casos, de eso se podría hacer. Es decir, la subida del diésel se podría hacer. La creación de un impuesto nuevo no se podría hacer. La tasa Google no la Claro, puedes hacer por decreto. Efectivamente, porque ahí ya sí que tendrías, o la incorporación O del impuesto a la- las transacciones las financieras, transacciones. etcétera. Todo lo que sean figuras nuevas tendrías que pasarlo por el Parlamento. Lo que no tenga que pasar estrictamente por el Parlamento podrías hacerlo. Es decir, yo creo que del diésel, de la subida del diésel, no nos libramos ninguno. Entonces, ese tipo de subidas van a aparecer. ¿Cuáles van a ser el grueso de todas formas de los decretos? Yo estoy convencido que van a ser decretos electoralistas. Y por tanto, más que decretos para conseguir ingresos, van a ser decretos para incrementar gasto. Lo del SMI, por supuesto que va a entrar, lo de Eso la es lo reforma malo. laboral también. Lo de la reforma laboral, por una cosa que la gente va a entender enseguida. Si tú te vas a ir a elecciones, necesitas los movilizadores de voto activos. ¿Qué es lo que lleva esa reforma laboral? Sobre todo la devolución del poder a los sindicatos. Claro. ¿Qué es lo que está buscando Pedro Sánchez? Que UGT y comisiones no le deriven hacia el polo podemita, sino que sigan fieles hacia el polo. En el caso de Comisiones Obreras está en la órbita izquierda unida y por lo tanto ya está en Podemos, pero que UGT permanezca como captador de voto, que es a lo que se ha dedicado toda la santa vida, a captar voto de una manera que podríamos hasta calificar de una utilización un tanto perversa de sus fondos, porque han sido fondos que no han ido a la protección laboral, sino a la obtención de voto. Entonces, lo que quiere es tener movilizados sus sectores. Entonces, todo lo que sea más gasto y que pueda tener un identificativo claro, subidas o recuperación de poder adquisitivo para los funcionarios, se va a aprobar. Incremento de pensiones se va a aprobar. Incremento del SMI, lo que decíamos, se va a aprobar. Todo lo que tenga una identificación clara de retorno electoral, no económico, yo estoy convencido que va a ir por decreto. Y eso se lo van a aprobar en el Parlamento después. Eso yo creo que no va a haber nadie que se lo frene, aunque va a haber tendremos... cosas que va a ser capaz de convalidarlas, yo Sí, creo. sí, sí. Efectivamente va a haber Tendremos show de muchas de esas subasta, ¿no? medidas. Pero... La reforma laboral. De la reforma laboral depende de cuál de las medidas le vayan a Podemos convalidar o no, sí, pero yo creo que va a poder convalidar muchas. El salario mínimo interprofesional lo va a poder convalidar, yo Sí, creo, sí, sin sí, ningún sí, tipo de problema. sí, sí. Y va a haber otras de esas medidas que también. Yo creo que la mejor noticia que pudiéramos tener es que todas las que se refieren a la reforma laboral no sean capaces de convalidarlas a posteriori en el Congreso, pero igualmente habrá hecho la propaganda que en el fondo yo creo que es a lo que más se está dedicando este gobierno. No ha dado ningún paso en firme en prácticamente ninguna área de las que se ha empeñado, no ha conseguido hacer absolutamente nada, pero ahí está y le va funcionando. Al señor Pedro Sánchez le da para salir a la palestra de vez en cuando y decir que han hecho 7 meses más que el otro gobierno en 7 años, que hay que echarle bemoles a la cosa y le va a ir bien de esa manera, pero sí es cierto que va a haber algunos temas que es lo que más miedo me da, que van a ser capaces de convalidarlo. Bueno, y luego tenemos el asunto de las pensiones, que esto ya es como... Ese es otro que van a poder Es sacar. el gran tema, pero solamente para unos cuantos. No es el gran tema ni para Sánchez ni para nadie. Es más, este mismo Octavio Granados del que hablábamos antes, que es secretario de Estado de la Seguridad Social, que es que este señor ya fue secretario de Estado de la Seguridad Social con Zapatero. Fue el que le dijo a Zapatero, o congelamos las pensiones y las otras medidas que tenemos que tomar, o España se valga, ya te ha llamado al chino, ya te ha llamado Obama, ya te ha llamado Merkel, ya te ha llamado todo el mundo, y las pensiones también hay que congelarlas, y fue el que las congeló. Pero es el que hace poco dijo que el sistema que tenemos ahora mismo o se hace algo o dura 10 años. Es decir, que si alguien le escuchara, que creo que no le escuchan, tomaríamos alguna medida. Bueno, pues esta semana se ha filtrado que están pensando que la pensión de viudedad tenga que ver con la renta. O sea, que una viuda, aunque sea viuda, que qué pena,
pero si tiene una renta importante, pues que no cobre lo mismo que cobra una viuda que no tiene ningún ingreso. La verdad que aquí, vamos a ver, esta gente haría bien en leerse un poquito la Constitución española. Lo digo porque hay una cosa que se llama confiscación que está prohibida. Entonces, la pensión que tú estás recibiendo por viudedad, evidentemente va ligada al hecho de que tu marido hubiese contribuido más o menos. No de lo que tú tengas, ¿no? Claro, porque tú eres el heredero. Va por vía cotizaciones, Claro. ahora quieren que vaya por vía presupuesto. Claro, pero es que, vamos a ver, tu marido ha cotizado y ha cotizado un dinero sobre el cual él mantiene un derecho de cobro de una prestación. Cuando muere esa persona, tú heredas, es verdad que no es la mujer que recibe simplemente determinado derecho de utilización de la vivienda, pero alguien debe ser el heredero de tu masa. Y dentro de esa masa patrimonial están los derechos. Entonces esta gente se está empezando a saltar una cosa que es una auténtica barbaridad legal. Vamos a ver, si esta persona tenía ese derecho a cobrar una prestación, alguien deberá heredarlo. Entonces, por el sistema nuestro de prestaciones, siempre se ha trasladado esa posibilidad precisamente a quien mantiene una posición más cercana al cónyuge, que es la mujer. Por eso tienes una pensión de viudedad. Cuando no es contributiva, es verdad que entra un sistema puramente asistencial y de estado de bienestar en el cual se te asigna por parte del Estado. Bueno, los hijos también tienen pensión de orfandad. Sí, de orfandad, efectivamente. Pero la cuestión es que en estos momentos ellos quieren quitar ese derecho adquirido, porque si no lo cobra el padre porque ha muerto, alguien deberá cobrarlo, pero no se lo puede quedar el Estado. Y ellos lo pretenden eliminar y decir, no, pero nosotros ya mantenemos el asistencial. No, oiga, perdone, el asistencial no estaba pensado para las pensiones contributivas. El asistencial estaba pensando exclusivamente para gente que no tenía recursos, su marido no había podido contribuir o su mujer no había podido Lo que contribuir. se llaman no contributivas por algo, ¿no? Claro. Es decir, lo que están haciendo literalmente es pegar un tijeretazo para pegarse con la pensión de viudedad cuyo origen sí tiene el origen en una contribución. Es que es una barbaridad las cosas que hace esta gente. Es decir, que entre intentar sacar dinero de las viudas, de los autónomos, de los que ganan más de 40.000 euros, todo menos sentarse en serio menos gestionar. y arreglar el problema. O sea, nada, venga, te subo, te quito, a ti te quito, a ti te quito, para subir a tal, quedar fenomenal, hemos subido las pensiones más de la inflación, y el año que viene con el IPC y tal, pero mientras tanto es... Te quito aquí, te quito a ti, te quito a ti. Venga, ahora que salgan las viudas, ¿van a ayudar a salir a las viudas de España a la calle como han estado saliendo los pensionistas? Venga, pues las viudas... Luego, además, claro. el sistema tributario se basa en que tú tienes una serie de impuestos que, porque tienes más renta, hacen que tú contribuyas más al sistema de solidaridad general, ¿vale? En España, el principal de esos impuestos era el impuesto de la renta. Se hizo progresivo, ¿vale? Todos lo aceptamos. Yo particularmente no lo acepto. O sea, la proporcionalidad ya es progresividad. Porque si tú pagas un 20% de una base de 200.000 euros, pagas mucho más que quien paga ese mismo tipo sobre una base de 60.000. Por lo tanto, la proporcionalidad ya te está asignando una progresividad. Pero bueno, aquí nos convertimos todos en más sociatas que nadie y venga, y cuanto más trabajes y más ganes, más palos que te arreo. Bueno, venga, maravilloso, todos rojos, genial. Así nos va como nos va y se marcha toda la gente. Que luego dicen, un éxodo fuera, pero ¿quién no se va a marchar? Si aquí te saquean a palos, si pareces un burro pasando por el paseillo. Bueno, resultado, se puso ese sistema. Desde ahí se ha ido extendiendo el principio de progresividad a todos los impuestos. Dice, no, oiga, en el caso de que usted tenga una asistencia, un bono social, que ya se está planteando, que se reduzca en proporción a tu renta. Oiga, perdón, que es que yo ya había saldado ese concepto de solidaridad con el impuesto de la renta. Oye, y en el caso de los coches, si tú aparcas con un coche que es un coche más caro, que evidentemente va a corresponder a una renta mayor, tú tienes que pagar más en la zona de aparcamiento en los municipios. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué tendrá que ver? No, y por el impuesto de circulación también, porque tu coche es más caro. ¿Pero y qué tendrá que ver? ¿Que ocupo lo mismo? ¿O es que mi coche desgasta más la carretera? Y se ha ido incorporando el principio de progresividad a todos los impuestos. Claro, mi pregunta es, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? O sea, al final que vamos a coger a una persona y porque trabaje más horas o trabaje con más formación o haya tenido la suerte de ser más brillante que otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a coger por los pies y le vamos a sacudir hasta que no le queden los calcetines? ¿Ese es el modelo que tenemos económico? Ya le van a crujir más. Porque esa subida de las bases máximas en el 7% afecta eso es una barbaridad. a partir de unos determinados ingresos. No, pero el tema que comentaba Carlos es evidente. Espera un momento que voy a hacer una pausita para la noticia de la semana de Telefónica y así nos quedamos ya con más tiempo y te doy otra vez la palabra. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La campaña de rebajas de invierno va a generar este año 122.900 contratos, lo que supone un 4,1% más que el año anterior, según el Grupo de Recursos Humanos ADECO. Los sectores que más puestos de trabajo van a crear, pues lógicamente estarán vinculados al gran consumo, como alta perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución, imagen, sonido, en fin, transporte, hostelería, restauración.
Cataluña, Madrid y Valencia van a ser las comunidades autónomas que más empleo van a crear en este periodo de rebajas. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. No, es que me estaba acordando, según estaba hablando Carlos, de una anécdota, un ejemplo práctico de cómo funciona esto de la progresividad, de la contributividad de nuestro sistema, del IRPF, de cómo Hacienda intenta coger cada vez más de todo y todos estamos de acuerdo y nos parece maravilloso. Y es que hace nada, muy pocos días, curiosamente hablando con una persona que conozco, cercana de mi entorno, es un inmigrante que vino hace años del Perú a España a trabajar y es un tipo fantástico, un trabajador incansable, era profesor allí, aquí es portero de urbanización, es el típico, bueno, pues que está pendiente que todos los vecinos estén contentos, de la basura, en fin, de que todo esté correctamente, trabaja por las noches si hace falta, por las mañanas. Que tiene ganas de prosperar. Que tiene ganas de prosperar y de enviar dinero a su familia, que él está aquí únicamente para que sus hijos en Perú puedan estudiar. La verdad que es un tipo fabuloso. Bueno, pues hace pocas fechas, hablando de él que le gusta pararse y hablar conmigo de temas de política, porque es muy interesado por la política, me decía, pero aquí es curioso, aquí yo con este trabajo bien, pues tengo mi sueldo, puedo ayudar a mis hijos ahí, pero si quiero hacer más cosas, aquí me he dado cuenta que no puedes, porque si yo quiero vender o montarme un negocio pequeñito o empezar a hacer algunas cosas más, enseguida viene Hacienda y te dice, cuidado, que de eso parte es mío, cuidado, que de eso parte es mío. O regularizas esto o no puedes. Dice, claro, entonces los 2-3 negocios que quise montar así para empezar a ganar algo más, no pude montarlos. Bueno, eso Hacienda, pero luego viene la comunidad autónoma, luego el ayuntamiento y luego el pero barrio. Que veamos el sistema. Te viene una colección de Podemos a ocuparte y el luego local. los del barrio. Gráfico. Haces un botellón ahí yo le decía, digo, mira, tendrías que empezar a dar charlas de coaching de estas que aparecen para que la gente empezara a abrir los ojos y se diera cuenta de cómo, hasta qué punto el sistema tributario español es absolutamente esquilmatorio. Y las trabas administrativas. Hubo un momento en Francia que Sarkozy llegó a plantear una cosa que debería ser un principio totalmente general, que era que todo el lucro obtenido por las horas extras, es decir, tú tenías una jornada de 8 horas al día, ¿no? Vale, pues todo lo que fuese por encima de esas 8 horas significaba que era un exceso y un sacrificio hecho porque tú libremente querías hacerlo y que por lo tanto, lejos de ser castigado, tenía que ser premiado y que todo lo que se ganase a partir de esa jornada máxima tenía que ser libre de impuestos. Hubiese disparado la productividad. O sea, hubiese sido la mejor medida que se podría haber puesto. Bueno, eso lo planteas ahora en el entorno este de rojerío que tenemos aquí en España y lo mismo te persigue. No, te llaman fondo buitre, Oiga, si yo quiero trabajar más, ¿quién es usted para decirme que lo que yo saque trabajando más? Es decir, si yo llego a casa y en vez de ponerme con las pantuflillas y una cerveza a ver un partido de fútbol, a mí me da la gana ponerme a trabajar, ¿quién es usted para decirme que lo que saque yo de esas horas no es para mí? ¿Pero quién es usted? Pero vamos a ver, si hace poco el lío que tienen ahora mismo este gobierno, que era, cuando estaba Fátima Báñez, estaban en la idea de que cada vez más la gente trabajara hasta que quisiera. Pues claro. O sea, que no hubiera hay una fecha en la que tú te puedes jubilar, pero si tú quieres seguir, puedes compaginar una parte de la pensión con los ingresos. Es más, Fátima Báñez tenía ya súper preparado y iba a ser, cuestión de meses que saliera que ya se podía compatibilizar si querías el 100%. Claro. Tú podías cobrar tu pensión y a la vez trabajar. Porque es contributiva, porque además te la has ganado. Y además seguías pagando el IRPF y tal, y la gente... Bueno, llegan estos y dicen, no, vamos a obligar a la gente a jubilarse. Sí. Dice, pero no sé en qué ha quedado eso, porque lo soltaron así, como sueltan tantas cosas, que luego de momento no se ha pergeñado en ningún documento. Pero todo al contrario, o sea, en vez de dejar que la gente... Bueno, vamos a ver, no estamos hablando de que falta gente en la seguridad social, que faltan cotizantes. Hay gente que está todavía con ganas de trabajar. ¿Por qué la vas a tener que jubilar? Propósito. Pero si de verdad que ya es una cuestión, uno, de respeto a la libertad. Si a mí me da la gana trabajar, pero ¿quién eres tú para decirme que me tengo que ir a la cama a las 9 de la noche y a dormir 12 horas? ¿Pero quién eres tú? O sea, sabré yo lo que puedo hacer. Y dos, ya por cuestiones económicas. Vamos a ver, ellos están planteando un sistema en el que, en el fondo, lo que están haciendo es mandar la mayor cantidad posible de gente a un sistema de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes
tienes un sistema de dependencia, dependes de ellos. Votantes. Dependes de sus prestaciones, En dependes de Andalucía su se lo saben. solidaridad. Hombre. Claro, y lo que creas son ese tipo de economías clientelares. ¿Quién gana en una economía clientelar donde la gente no es libre y depende del poder público? Pues lógicamente el que controla ese poder público, los políticos, la Chávez, castuza. los La Chávez. castuza. Claro, entonces, si conseguimos salir de eso y que la gente tenga una capacidad autónoma de decisión, de supervivencia, una capacidad económica propia, patrimonial, ¿quién pierde poder? Ellos, los que están basando su economía en una compra de votos a través del estado del bienestar. Anda, que- que y van que a fíjate pensar, que la- a ver si van a pensar y Y no van a votar al y no PSOE. van a votar. Que fíjate que la medida de Fátima Báñez ya no solo abundaba en la libertad de las personas, ¿no? Que yo creo que era una parte fundamental, sino que ayudaba a poner soluciones a los problemas que presenta el sistema público de pensiones. Es decir, a esas personas cuya pensión pública les restaba importante poder adquisitivo respecto a lo que ganaban trabajando, pues les decía, bueno, te voy a dejar compatibilizar esa pensión que te ha dejado con otro trabajo si quieres Pues ejercer claro, si das para poder, conferencias o para escribes un poder libro, completarte claro. para poder completarte la pensión. Oye, que es una realidad que va a atravesar cada vez más gente y en el sistema en el que estamos dentro de unos años estaremos con el 50% de lo que ganábamos en el último sueldo. Este es nuestro gran problema, Y pero ese no es el gran solamente... problema. Si ya no vamos a ir ni con la cachavilla, bueno, la cachavilla No, ya... pero al que le quede es vamos que le va a ahí, quedar pero el más tiesos que una 50%. vela. Y no dentro de tanto. No, este es uno de los grandísimos problemas que tenemos, que además se nos combina con una caída clarísima de la natalidad, con lo cual tenemos las dos vertientes. Bueno, claro. Un incremento de gasto brutal por la capa mayor, de mayor edad en todo nuestro sistema, y por una no entrada de gente en la capa nueva. Y dicen, lo estamos supliendo con inmigrantes. Bueno, sí, perfecto, vale, genial. Pero el inmigrante normalmente te viene con otra formación cultural, con otra formación profesional, tarda periodos en adaptarse y por lo tanto el resultado de eso en términos económicos es que las bases de cotización son inferiores. Y esto es una cuestión estadística. Ahora que venga toda la colección esta de demagogos del Y Twitter además a que decir también si van yo a he dicho devengar no sé qué, derechos. es que También me da van a lo mismo. devengar sus No, propios derechos. y que el Claro. ¿O qué se creen? Que viene el inmigrante a pagarnos las pensiones a Claro. nosotros, pero ellos no van a cobrar nada. Efectivamente. No, hombre, que devengan derechos y que el inmigrante viene y como hemos podido comprobar, pues llega un momento en el que efectivamente contribuyen mucho a la economía, contribuyen al Pero primero, al ¿qué al sostenimiento de... Perdona, ¿qué inmigrante? Hombre, que Porque viene los que regular están a viniendo... trabajar. Sí, pero es que los que están viniendo ahora mayoritariamente, los Sí. 70.000 que han venido en pateras, esos no son el inmigrante que vino Claro. de Sudamérica, Pero eso que entra ni dentro mejor de ni peor, de la digo parcela por de su la demagogia formación. del político que dice No, pero que yo los te digo, vamos a... por su En términos formación- económicos no te van a dar, vamos, no Exacto. sé, Al revés, ni una estos décima entran parte que dentro de la cualquier otro. dependencia, como decías tú. Claro. Estos van a depender Claro, del sistema. al incremento de gasto. En cualquiera de los casos, oye, que todos los que vengan, y vienen un montón, son todos para trabajar, para contribuir al sistema, para ayudar a la sostenibilidad. Si vimos el caso, en la época de la bonanza de las vacas gordas, vino mucho inmigrante aquí a contribuir. ¿Qué pasó? Que cuando vinieron las vacas flacas, Se fueron. se fueron todos. Hombre, claro. Y otra vez tenemos el problema encima de la mesa. Es decir, no es una solución estructural la inmigración. Tú no puedes decir que todos tus problemas se van a solucionar porque van a venir tantos inmigrantes a tapar ese agujero así de grande que tienes en el sistema de pensiones. No puedes, porque no es una solución a largo plazo. Y luego lo que estaba comentando Luis Fernando, vamos a ver, los inmigrantes cuando vienen con un motivo. Y ese motivo es conseguir una capacidad patrimonial principalmente para apoyar a sus hijos fuera, para enviar dinero, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con cualquiera de estos inmigrantes cuando consigue la implantación, la residencia permanente, tiene un trabajo y empieza a evolucionar? Oye, se empieza a dar cuenta de que cuando estaba en renta negra, 9.000, 10.000, ¿vale? Resultaba que no tenía que pagar nada. Perfecto. Salta una renta, ya no es negra y ya es una renta de 20.000 euros. Y se da cuenta que ya de los 20.000 euros, oye, le quitan 2.000, 3.000 para cotizaciones a la seguridad social, le quitan otros 2.000, 3.000 para impuestos y dice, oye, espérate que aquí está pasando algo, ¿eh? Esto ya no es lo que yo esperaba. Como progrese un poco más se da cuenta que ya no son 3 más 3, sino que son 3, 4 más 5, 6. Y lo que hace, pues es lo que está diciendo Luis Fernando, dice, aquí os quedáis. O sea, que es que esta historia de pensar que lo del saqueo fiscal solamente nos afecta a O nosotros, al negro. afecta a todas las personas, excepto a aquellos que estén en el mercado sumergido. O sea, Resultado, sumergida. tú tienes una barrera que hace que solamente tengan ganas de quedarse los que estén en mercado sumergido y que los que vayan prosperando digan, oye, mira, te quedas aquí con Montero, tu tía la del pueblo, ¿vale? Porque yo no. Porque para esta fiesta yo he venido aquí para conseguir una capacidad patrimonial y hacer que mi familia viva mejor allá. Entonces, si me la vas a quitar tú, Bueno, está claro, yo desde luego para mí este sigue siendo el problema más importante y el que no se aborda, o sea, esto del Pacto de Toledo es una coña marinera. y ahora ya no hay ni siquiera el clima de tranquilidad política para poder emprender las conversaciones. Claro, pero esto Ni es un gran siquiera. problema, Sí, porque sí. el mes pasado, solo en diciembre, el coste de las pensiones subió un 5%. Sí. O sea, es que va de 5 en 5% y
siempre lo digo, la gente ya se ríe de mí, pero es verdad, es que ahora se están empezando a incorporar los del baby boom y esos son una pasada de personas, que además son, todos han trabajado con buenos sueldos, quiero decir que se van a jubilar con pensiones altas. Y tienen una esperanza de vida y mucho tienen una mayor. esperanza de vida de 80 y pico años. Lo digo porque vayáis espabilando los jóvenes, porque No, sí, mira, sí. vamos a agotar la hucha y la Sí, requete hucha. en las jornadas que Y la ducha. organizamos, Y la ducha. en las jornadas que organizamos aquí en Libertad Digital, en el radio, sobre pensiones recientemente, que tuvimos a Miguel Ángel Díaz, que forma parte, ya ha formado parte bueno, es de FEDEA, pero ha formado parte del Pacto de Toledo, de uno de los expertos, nos comentaba y se llamaba las manos a la cabeza cómo la lógica de las matemáticas, de cómo, o sea, de cuánto quieres repartir, pues yo te digo lo que vas a necesitar para poder repartir eso, esas matemáticas al político no le cuadran. Entonces tienes que buscar toda la aritmética que puedas para tratar de llevar, digamos, el mensaje que tú le tienes que trasladar de que vas a necesitar coger para poder dar, de manera que al político le cuadre. Dice, y en ese es donde hemos hecho el esfuerzo. Dice, lo que pasa es que, claro, si tú le lanzas al político el mensaje de que no puedes dar ahora más porque vas a ser injusto con las generaciones posteriores, que son los que van a tener que cargar todavía más con los gastos de los que vamos a tener que subir ahora, no lo entiende el político. Si esto es y si le actuaria, propones, esto es y como- si le esto es- propones un esto es de sistema un mixto, actuario. y si le propones un sistema mixto, tampoco. Y si le propones un sistema de el famoso tercer pilar de las pensiones, tampoco lo entiende. Dice, es que el político lo único que entiende es que quiere gastar más y le da igual de dónde Que sacar. quiere Sí. comprar votos ofreciendo Claro, pensiones. si no, tú vas a una compañía de seguros a hacerte un plan de pensiones y a ti te dicen, para cobrar tanto, tiene usted que poner tanto. Si esto es actuarial, o sea, teniendo en cuenta X variables, que son su esperanza de vida, su edad actual, sus posibles enfermedades, su no sé qué, no sé cuánto, te hacen ahí un batiburrillo que yo no sé, pero las compañías de seguros se lo saben al dedillo, que son gente que hace números actuarialmente y te dice, tiene que pagar de prima tanto para conseguir esta otra cantidad. Y eso es lo que aquí nadie se preocupa. No, pero o sea, todo el mundo sigue como si aquí no pasara nada, como Pero es que si sí, no hubiera cambiado ninguno de los criterios que hacen que eso funcione. Si partimos de la base de que la mayoría de la gente o una parte muy importante de la sociedad todavía piensa que durante su etapa laboral estuvo contribuyendo para tener una pensión y que esa contribución el Estado la metía en una hucha para dársela cuando se jubilara, que es lo que piensa la mayoría de la gente, no que estaba devengando un derecho que ya cobraría en su día y que el dinero con el que estaba Pues- aportando se estaban pagando las pensiones de ese momento. Esto hay mucha gente, Eres de muy, verdad, eres muy optimista. hay mucha gente que no lo sabe. Peor, hay mucha gente que cree que solo por el hecho de trabajar, porque un jubilado que le pregunta y dice, es que yo llevo 40 años trabajando y ahora me quedan 800. Bueno, ¿usted cuánto? No, yo es que muchos años no no cotizaba. coticé, claro. Entonces, o sea, que es más grave todavía. Claro, claro, Nadie claro. le ha dicho, nadie les ha dicho claramente, porque no interesa decirle a la gente que no que va a cobrar Pero una es, pero es muy pensión. triste darte cuenta de que eso es una realidad, de que la gente no sabe cómo funciona su sistema Mira, de pensiones. llevamos desde el 12-13 con un ciclo económico claramente que va saliendo de una crisis y va mejorando. Desde el 13 en adelante estamos ya con crecimientos positivos, se empiezan a ensanchar. Llegamos al 19, ¿vale? Durante todo este tiempo, es decir, hemos tenido rampa de crecimiento, debería haberse saneado la seguridad social si no fuese un problema estructural. Bueno, pues lejos de haberse saneado, tenemos un problema de un déficit estructuralizado de entre 19.000, 18.000, 20.000 millones por año, ¿vale? Todos los datos que tenemos encima de la mesa, todos apuntan a que esto va a empeorar por lo que habéis dicho. Cada vez va a ser más el número de personas que cobren, cada vez van a cobrar durante más años porque la esperanza de vida está creciendo y además van a cobrar con derechos de cobro mayores, ¿vale? Las líneas lógicas de cualquier gobierno serían pensar, bueno, tengo que actuar en dos líneas. Uno, en incorporar gente con más recursos para que cotice por bases mayores y cuanta más gente incorpore de esas mejor porque tendré más ingresos. Y dos, tengo que empezar a reducir o a por lo menos a que no crezcan demasiado los derechos de cobro. Bueno, ahora cojamos la política que se está haciendo en España. A los primeros se les bombardea con impuestos, se les dice que te tienes que ir, se les dice que te voy a meter una cotización de la pera, con lo cual sales corriendo y sales y dices, oye, si estoy en una multinacional prefiero irme a Honolulu antes de estar trabajando aquí, etcétera, etcétera. Si quieres montar una empresa te subo los impuestos, con lo cual también se crean menos impuestos. Te subo los impuestos energéticos a las empresas que se te meto prefieren irse a dureza otro y sitio. rigidez laboral, con lo cual puedes crear menos. Es decir,
justo lo contrario de lo que se tendría que estar haciendo. Y en el caso de los cobros, que se tendría que estar mitigando, precisamente el discurso de tengo derecho a más, se está lanzando a la gente a las calles en manifestaciones impulsadas políticamente para que pidan más. Y dices, pero ¿quién es el psicópata que está diseñando esto? Abanderados por los pensionistas que mejor cobran de toda Exacto, España, por que los son del los País que son Vasco. los Y del que, País y que en Vasco. cuanto coges Encima. la cámara y la levantas 3 metros para que se vea en perspectiva cuántos se han juntado, ves que 50. son 20 el del botijo Sí. y el de la guitarra. Y 50. dices, oiga, ya está bien, ya está bien. Eso sí, la sexta permanentemente una cámara allí puesta, para que salga el anciano. No. Ya, pero a mí que salga el anciano, no, el problema es que el gobierno y Podemos están detrás de eso. Sí, O sea, al sí. final eso está alentado. Y si al final, esto que te digo de... No me lo he inventado, es que esto lo he visto yo en un programa de televisión. He visto que le hacían una entrevista al jubilado para que el tío dijera, joder, soy tal, es que yo, fíjate, toda la vida trabajando y me ha quedado 400 euros. Y no sé quién, me acuerdo si fue Inda o Maruenda, que le picaron y le dijeron, ya, pero ¿usted cuánto ha cotizado? Dice, bueno, cotizado, bueno, yo es que... Pero no, mi pensión es muy mala, ya, pero ¿cuánto ha que sí. cotizado? ¿Cuánto Dice, has no, yo es cotizado, que majo? los primeros, por lo menos 20 o 25 años, dice, claro, es que yo trabajaba en un bar y el tío no me dio de alta. O sea, Pues que haberle denunciado. Claro. había estado 25 años como mínimo, si no toda su vida laboral, sin pagar un duro a la seguridad social. Entonces, claro, su pensión era de 400 Hay un euros. dato que es muy básico. En España estamos cobrando en prestación por jubilación el 85% del último sueldo. Y la media en Europa es del 50%. Yo lo siento mucho, a partir de ahí o alguien me viene con un dato que tumbe eso, o evidentemente en España, en contra de lo que se está diciendo por parte de la izquierda más radical, las pensiones de no las es que sean mejores pensiones de restrictivas, Europa. es Dices que la son relación generosas, entre el son muy último generosas. salario y lo que cobras, Claro, ¿no? la tasa Claro. de Nosotros cobramos en España una media del 84-85% con respecto al último sueldo. Sí, sí, es decir, cuidado, y el último sueldo normalmente suele ser el más alto que tú has tenido. Por lo tanto, están siendo unas pensiones generosas. Luego dirá la gente, no, pero la mía es Bueno. indigna. Bueno, pues vuelvo a lo que decía Carmen. ¿Cuánto ha cotizado usted? Claro, es Claro, que porque esa si es a usted la- le han estafado no es mi problema. Esa es la O clave. yo puedo intentar ayudarle, pero no me puede trasladar estrictamente la responsabilidad de haber estado durante X Pero- tiempo en el mercado negro. Pero hay un problema estructural de interés del gobierno de no querer dar información sobre esto. El famoso Hombre, sobre naranja claro nunca que se ha no, dado. claro que El no, sistema de porque- simulación que tiene la web del gobierno para saber qué pensión te va a quedar es fraudulento. Es decir, no hay ningún interés por Bueno, parte vas a del ser, Estado. como sigas, está, ya no vas a digo ser más. malo y te van a hacer carbón. Nada, pues me callo, me callo. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Que seáis buenos, que os traigan muchísimas Lo cosas. mismo. Igualmente. A ustedes también, a los mandos técnicos ha estado como siempre Víctor San Román y en la producción mi Marta y mi Naya, que también se han portado muy bien este año y les van a traer muchísimas cosas, como a todos ustedes. Nosotros el sábado que viene estamos aquí y yo voy a por el ibuprofeno, que además como ha bajado de precio, a ver si mejoramos. Economía para todos con Carmen Tomás.